Shabbat Shalom. Modelo para ya número 22. Estamos llegando a la conclusión de Shemot. Mari, qué bueno. Nada. Antes de empezar con la enseñanza, darle la gloria y honra al Padre, hoy le dije a la familia, fue la primera vez desde septiembre 30 del 2024 que me pude poner las medias sin ayuda. Y los zapatos. Amarrarme los zapatos también. Eso ha sido una odisea, pero el doctor que me está encargando me dijo, no te preocupes que para finales de marzo lo vas a poder hacer. Pues, hoy dije, vamos a tratarlo de una manera diferente y funcionó eso que va a educar. Es verdad que terminé fatigado, me cansé, solamente poniéndome las medias, pero lo pude hacer. Amén, Baruch Hashem por eso. Como yo voy diciendo desde el que empezó, confiando en el proceso con el Padre. Amén. Voy a empezar con una oración primeramente. Amado Abba, te bendecimos, te exaltamos y te damos las gracias a Adonai por traernos, amado Abba, a Shabbat, Adonai. Amén. Siempre una delicia, amado Abba, como oramos los viernes, Adonai, en la noche, no hay poder darle esa pausa, amado Abba, en todo lo que ocurre en la vida de uno, amado Abba. Y solamente, amado Abba, reposar en ti, amado Abba, realmente, Adonai, darle ese tiempo, amado Abba, de descanso, amado Abba. Tú que conoces todo, amado Abba, el cuerpo, amado Abba, emocional, espiritual y físicamente, amado Abba. Te damos las gracias por eso, amado Abba. Como sale en el versículo del día de hoy, amado Abba, de la aplicación esa del Bible, amado Abba, Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para Shabbat. Tú que conoces todo, eso lo dijo nuestro Mashiach. Y tú que lo conoces todo, amado Abba, te damos las gracias por eso, Adonai. Gracias para poder, amado Abba, descansar, amado Abba. Y gracias, amado Abba, porque realmente es un tiempo, amado Abba, donde uno puede refrigerarse, amado Abba, recobrar fuerza, amado Abba, para una nueva semana. Tú realmente, amado Abba, lo conoces todo. En este tiempo, amado Abba, que voy a estar presentando esta enseñanza, amado Abba, que sea, amado Abba, Adonai, realmente, amado Abba, todo lo que salga en mi boca, amado Abba, alineándose a tu palabra, amado Abba, alineándose, amado Abba, lo que tú, Adonai, esperas, amado Abba, de los que sepan enseñar, amado Abba. Rav Shaul lo dice, amado Abba, enseñar, amado Abba, es un peligro bien grande, una responsabilidad doble, amado Abba, porque debemos tener cuidado, amado Abba, cuando estamos enseñando, que siempre, Adonai, sea alineado a tu palabra, amado Abba. Y como has hecho en otros pasados tiempos, Adonai, donde digo algo y a ratito es como que te equivocaste, no era eso, Adonai, Baruch Hashem, que así mismo siga siendo. Y te doy las gracias, amado Abba, por esto, te doy las gracias, Adonai, por poder compartir de tu palabra, Adonai. Glorifico tu nombre ya. Gracias por Mashiach, Shem Yeshua, en el nombre de tu hijo amado, tu Salvador y Redentor. Amén. La parasha 22 es la Vayahel. Y significa Vayahel, hizo que se reuniera. Lo que sabemos, porque yo sé que todos aquí hemos leído la parasha de la semana. La preparación, se está reuniendo el pueblo para entonces empezar a recibir la instrucción del tabernáculo, de lo que va a empezar a ser construido. La lectura se encuentra en Shemot, Éxodo 35:1 al 38:20. La Haftará por los profetas en Ezequiel 36:16 al 36. Y la Brit Hadashah, Pacto renovado, como muchos lo conocen, el nuevo pacto, Hebreos 9:8 al 22. Empezamos como siempre, con la bendición de la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, Rey del verso, que nos entrega con tus mandamientos y nos ordenó sobre la Torah. Bendito eres, Adonai, Elohim, Rey del verso, que nos escogió entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Y yo le añado, la Torah viviente, nuestro Mashiach también. Los temas de Vayahel, mandamiento de Shabbat y fuego. A mí siempre, lo que me han escuchado enseñar en el pasado, siempre me llama la atención, porque Adonai, conociendo, estamos en Shabbat, la importancia de Shabbat, aún antes de la instrucción de construir su tabernáculo, donde él, su presencia va a estar, él le recuerda al pueblo decirle, van a hacer el tabernáculo, ¿verdad? Pero antes de eso, recuérdense del Shabbat. Ninguna obra se hará en el Shabbat. Shabbat es santo, es separado. Aún
para construir donde su presencia iba a estar. Le manda ese recordatorio y encima también de no encender fuego. Detalla la ofrenda al corazón de los hombres y mujeres. A mí siempre me llama la atención eso también porque destaca que realmente hubo ofrenda de los dos. Es una distinción. Ofrenda de hombres y ofrenda de las mujeres. Oro de plata, bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de marsopa, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Esto está ocurriendo, también sabemos, después de el becerro de oro. Hicieron eso, realmente lo hicieron bastante mal, pero aún después de eso, también yo diría en su arrepentimiento, porque la palabra es bastante clara. El Padre no les requiere que dieran la ofrenda. Cuando uno lee, no dice, es un requerimiento, como el diezmo. Dice, cuando da los mandamientos levíticos, el diezmo es un requerimiento, ¿verdad? En este caso, le está diciendo, toda persona que tenga el corazón disponible para ofrendar hacia mi casa, que venga. Y conocemos bien, muchos fueron, muchos dieron, hasta un punto que dieron demasiado y lo tuvieron que decir, espérate, hay una pausa, ya tenemos suficiente de lo que necesitamos, gracias. Que así mismo sea en nuestras vidas siempre, cuando el Padre requiere algo, pide algo a nosotros, que ese deseo siempre esté aún más, hasta decir, tú sabes, mira, gracias. Amén. Llamamiento de Bezalel y Aholiab. Llama a dos personas específicas. Obviamente vieron muchas personas que trabajaron, no fueron ellos dos, pero hay dos personas que destacan, el Padre, que los llena de sabiduría, inteligencia y conocimiento para la construcción del tabernáculo. Como mencionaba, un alto expuesto a la ofrenda del pueblo, y entonces empieza con la instrucción de la construcción, empieza la construcción del templo, porque ya habían recibido la instrucción. Y de eso es lo que vamos a estar enfocándonos hoy, en la construcción del tabernáculo. Por eso le puse imitando la construcción del tabernáculo. Y el verso base, como leyó nuestra hermana Heidi, Shemot, Éxodo 36:1, dice, y Bezalel y Aholiab, y toda persona hábil, por eso dije, no solamente fueron ellos dos estaban encargados, definitivamente, en quien Yahweh ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de la construcción del santuario, harán todo conforme a que Yahweh ha ordenado. Nuevo, ya habían recibido la instrucción. Vamos a estar cubriendo solamente 2 puntos hoy: el orden de la construcción y entonces qué podemos sacar de este orden de construcción hacia nosotros, nuestra aplicación propia. Amén. Empezamos con la orden. So que cuando Bezalel y Aholiab empiezan a construir, cuando estaba leyendo la parasha, me destacó algo bastante interesante de cómo es que empiezan. Empiezan con la cortina que va sobre el tabernáculo. El tabernáculo no está en pie, empiezan a hacer la cortina que va por afuera. Después de ahí siguen entonces, como lo que leía antes, con las 3 capas que van encima de esa cortina. Una de la cabra, las otras 2, no me acuerdo el nombre exactamente, dice marsopa, no busqué, en inglés dice beaver, honestamente no sé si es el beaver que todos conocemos, pero es lo que dice la versión en inglés. Y entonces también termina esta sección específica con no solamente las paredes de acacia, ¿verdad? Yo le digo paredes, pedazos de madera, pero también donde van puestas y que tienen que estar vestidas de oro, cubiertas completamente de oro. Lo que me estuvo interesante, que yo realmente nunca lo vine a ver hasta ahora, cuando estaba leyendo esto, es que eran, frente como decimos en Puerto Rico, paneles. Eran paneles individuales que habían puesto, tenían la base, como pueden ver ahí, y entonces la cajita arranjada son las barras que iban del norte, de frente hacia atrás, para aguantar esos paneles en su lugar. ¿Por qué lo hacen así? Conocemos, ahí en el desierto tiene que ser bastante movible. Después de ahí sigue con el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo.
Sigue con el velo de la entrada al lugar santo. Y entonces menciona que empiezan a hacer el arca del testimonio. Lo separan, en este caso, del propiciatorio. El propiciatorio es la parte de arriba. Lo que dice Mercy Seat ahí, ese es el propiciatorio. Eso era completamente de oro. El arca del testimonio, donde estaban las tablas, eventualmente, donde están las tablas, donde está el pan, donde está la vara de Aarón que florece, era de acacia revestido de oro. El año pasado yo enseñé sobre los metales. Yo estoy entrando con los metales ahora. Entonces mueve al lugar que conocemos mucho como el santo. Lo primero que hace es la mesa del pan. Que sabemos que ahí estaban los 6 divididos, 6 panes en un lado, 6 panes en el otro. Representación de las 12 tribus de Israel. Lo mismo, acacia revestido de oro. Sigue con la menorá, que era completamente de oro. Con el altar de incienso, acacia y oro. Y empieza entonces a mencionar el aceite, que era usado para la unción. Y entonces también los aromáticos, las especies que estaban usadas para el incienso. De nuevo, cuando estamos leyendo, empiezan en 36.8 creo que es, cuando empieza a hablar específicamente de la construcción del tabernáculo. Estamos siguiendo un orden específico, lo que leemos versículo por versículo de lo que está ocurriendo en esta parasha hasta el final, que es 38.20, como leímos al principio. Sigue entonces con la parte afuera. Está donde se sacrifican los animales. Sigue entonces con el lavacro, que en este caso los dos eran de bronce. Habla del atrio, ¿verdad? El atrio es donde estaba todo puesto, las cortinas y cosas así que se están construyendo. Menciona la cortina de la entrada separado a lo que está haciendo el atrio, porque era diferente. Como pueden ver, era una instrucción específica cómo tenían que ser la entrada en este caso, al atrio, ¿verdad? Y él termina con las estacas. Que detalla prácticamente todo lo que está siendo construido en el tabernáculo, todo el atrio, toda la estaca, hasta el detalle de la estaca menciona qué está ocurriendo. Y entonces, cuando sabemos esta imagen, ¿verdad? Esta es una imagen, honestamente, yo he visto que el lavacro está para el otro lado y el altar de bronce está para el otro lado. No estamos para hablar de eso, solamente es una imagen más o menos de cómo estaba. Yo le añadí esos puntitos negros ahí que hacen referencia a las estacas. Entonces, en esta imagen que vemos, empezamos de nuevo a ver las cosas que habían construido. Ahí están las cortinas, ¿verdad? ¿Qué hacían las cortinas? Como mencionaba, cubrían el tabernáculo, en este caso específico, ¿verdad? El edificio, y también la estructura de ese edificio. Seguimos con el velo, ahí está el velo. Seguimos entonces con la cortina de entrada, y de hecho cuando uno lo lee en hebreo hace distinción, porque el velo usa una palabra diferente en el hebreo a las cortinas que se están haciendo referencia. Y entonces sigue con el arca y el propiciatorio. Sigue con el pan, la menorá, el altar de incienso y el altar de bronce. Sigue entonces con el lavacro. Sigue entonces con el atrio completo y la entrada hacia el tabernáculo y las estacas. Entonces, cuando uno analiza esto y va en el proceso, podemos ver que está ocurriendo algo específicamente. Recordemos que Bezalel y Oholiab fueron hechos llenados de conocimiento, de sabiduría e inteligencia. Que en otras palabras, lo que están haciendo no es porque, ¿saben qué? Y dio la gana de hacerlo así. Hay algo, el Padre los llama a hacer esta función. Que entonces, cuando uno empieza a analizar un poco más, ¿por qué? Esa es la cosa, siempre hay un por qué. Uno entonces puede ver una imagen de lo que está ocurriendo en esta parashá, de lo que el Padre está haciendo en este caso.
Si Bezalel o Aholiab lo conocía, honestamente no tengo la menor idea. Solamente el Padre conoce. Pero sí sé que el Padre le dio algo, los llenó de algo, les dio una revelación, sea lo que sea, recibieron la instrucción de Moisés, mira, así es que lo van a hacer, porque recordemos, ¿quién es el que tiene la instrucción? ¿Quién fue el que lo vio? Pues Moisés. Moisés es el que ve, porque Adonai le dice a Moisés, hazlo de la misma manera que te enseñé, o que lo vistes. Y este mensaje entonces es el que Moisés le está dando, en este caso, a Bezalel y a Aholiab, a dejarle saber, mira, de esto. Si se le dice de esta manera específica, honestamente no sé. Preguntas que se le pueden hacer a Adonai cuando regresemos y estemos con él. Pero en este caso, estos dos siervos están instruyendo a los que están ayudando, en este caso, a hacer, y le están diciendo, de esta manera vamos a empezar y de esta manera vamos a terminar. Un hincapié aquí rapidito que me viene aquí a la mente ahora es, cuando leemos el versículo del principio, dice que toda persona hábil estaba trabajando en la construcción del tabernáculo. Pregunta, ¿eran todos los que estaban trabajando en el tabernáculo? De acuerdo al versículo, yo diría que no, porque toda persona hábil. La palabra dice toda persona, sino toda persona hábil. Hay muchas cosas que yo puedo hacer. Hay muchas cosas que yo puedo hacer. Yo le pago a otra persona para que lo haga, ¿verdad? O tengo hermanos como ciertas personas aquí que están aquí sentados que ofrecen su servicio y van para la casa y lo hacen, ¿verdad? Yo no lo sé, pero en este caso sí. Pero que también hay personas que lo más seguro no trabajaron, pero sí dieron la ofrenda voluntaria. ¿Qué nos dice eso? Como dice el Nuevo Testamento, todos tienen algo específico que hacer. Shaul creo que lo dice, ¿verdad? Uno llamó evangelista, otro profeta, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, vemos lo mismo. Hay personas que fueron movidos por su corazón, porque aquí lo dice, para dar una ofrenda a la construcción de la casa del Eterno. Y hay otras personas que fueron llamados, ¿para qué? Para trabajar en el tabernáculo. Otra pregunta. ¿Todos movían el tabernáculo? No. No todos movían el tabernáculo. Era específicamente la tribu de Leví que movía los tabernáculos. Todos de la tribu de Leví movían el arca del testimonio. Tampoco. Se dividía entre 3 familias. Las 3 familias tenían sus propias responsabilidades que tenían que ser cuando movían el tabernáculo, cuando movían el arca del testimonio. Otra pregunta. ¿Quién fue el primero que levantó el tabernáculo? ¿Fue Aarón? ¿Fue Leví? No, fue Moisés. Moisés es el que inicialmente, cuando van a empezar, ahora que estamos llegando a Pesach, ¿verdad? Cuando va, él es el que lo hace todo. ¿Por qué? Primeramente, está enseñando a Aarón, está enseñando a sus hijos, de esta manera tiene que ser, asegúrense en hacer lo correcto, y después de ahí ellos siguen, porque de nuevo Moisés tenía la revelación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Padre se encarga de que en la vida de cada uno de nosotros cumplir el propósito y el rol que Él nos ha llamado a hacer en ese momento de tu vida. ¿Y por qué lo digo en ese momento de tu vida? Porque sabes que puede cambiar. Aquí a 5, 10, 15, 20 años puede cambiar. Yo lo sé que en mi caso va a cambiar. Ahora mismo, pues, yo diría que hago un poquito de todo para la congregación. ¿Por qué? Vamos a hacer muchos de los que llevamos aquí desde el principio, hacen un poquito de todo. Es parte de lo que el Padre ha puesto en nosotros. Yo lo veo con Heidi, lo veo con mi cuñada, lo veo con los pastores. Sandra solamente un poquito.
Por si acaso, para los que no conocen, si no lo conocen hasta ahora, yo molesto mucho a Sandra. Ella es mi hermana, prácticamente ella es mi hermana. Pero muchos sí. Pero también he visto que el Padre ha traído a muchos, ¿con qué? Con un corazón disponible a servir. Lo he visto con mis hermanos. Cada vez dicen, mira, te puedo ayudar en algo, te puedo ayudar en algo, necesitas esto. ¿Y qué pasa? Mientras sigamos hacia adelante, yo personalmente sé que eso va a cambiar. En este momento, Padre me tiene haciendo lo que tengo que hacer. La preocupación por eso. De aquí a 5, 10, 15 años va a ser diferente. ¿Por qué? Primeramente porque ya mi mayor va a tener para ese tiempo, puede ser que, 20 años, puede ser que ya, 15 años, puede ser que ya esté casado, puede ser que el segundo vaya por ahí. La nena no me la toque. Tú sabes, pero llegará ese momento. Y cuando eso pase, en ese momento de vida, va a ser diferente a lo que está. Si yo le pregunto a Heidi, y le digo, Heidi, cuando Matthew tenía 6 años, comparado a 16, ¿era lo mismo? Para nada. ¿Verdad? En este momento de su vida, ahora que tiene a Matthew, que ya tiene 16 años, ¿verdad? Que ya está pronto para irse a la universidad, cuando se va, yo sé que Heidi va a llorar, si no se queda local, ¿verdad? Pero en ese caso, la vida de Heidi, el rol, lo que sea que el padre ha puesto en su vida, va a cambiar. Puede ser o no. Puede ser que añade 5 años más. Uno no sabe. Lo importante es que en el momento que el Padre te llama, en ese día, por eso Mashiach dijo, no afanéis por el día de mañana. Enfocándonos en el presente, en lo que sea que el Padre te ha puesto a hacer. Mira, Baruch Hashem. Y se los digo yo, cuando yo fui para... Los que me conocen, yo fui prácticamente toda mi vida en una iglesia. Cuando yo nací, ustedes se acababan de convertir. Ustedes se convirtieron en el 86, ¿verdad? 88. Yo nací en el 87 y ellos se convirtieron en el 88, papá. Pero prácticamente toda mi vida en una iglesia. Diferentes denominaciones, pero toda mi vida en una iglesia. Y hubo un momento en mi vida, cuando tus padres son pastores, o tus padres son líderes de matrimonios, o tienen alguna función, tesoreros, uno va creciendo y eventualmente se convirtió, y Maquito lo puede decir, o sea, Michael y Alexis son hijos de Michael y Minerva. Y uno va creciendo con eso, y va creciendo con eso, y va creciendo con eso. Y subconscientemente, en mi caso, creo como que, eso de Michael y Alexis, son hijos de Michael y Minerva, tú sabes. Tenían algo que hacer, tienen este llamado, definitivamente era el caso. Pero en la mente mía, era como que, para hacer, no me acuerdo otra palabra, era como que llegué yo, llegó Alexis, tú sabes. Y yo, honestamente, subconscientemente crecí así. Y del otro lado era lo mismo con mi esposa. Mi esposa, ella también fue creada en la iglesia. Sus padres eran pastores por muchos años. Y cuando yo visitaba la congregación de ellos, pues mis padres se conocían, ellos se conocían, y eran como que iguales. Todo eso siempre estaba en la mente. No fui hasta que yo fui para Missouri, a una congregación, que yo me topé con, wait a minute, no es lo mismo. Porque en mi mente estaba como que, ahí llegué yo puedo hacer esto, 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 yo puedo enseñar, puedo hacer muchas cosas. Pero no, me tenían sentado. Y para mí eso fue una frustración. Porque era como que yo tengo que hacer algo. En mí, tengo que hacer algo. Soy Alexis, tengo que hacer algo. Soy Michael, mira, tengo que hacer algo. Pero no, el Padre me tuvo sentado. Y yo ahora le doy gracias al Padre por esos 3 años que yo estuve sentado. Yo hice cosas en esa congregación, no era como que yo no hice nada. Yo, fue una de las cosas más difíciles en esa congregación
eran los Onyx, porque era una congregación de 100 personas. Hacían Onyx una vez a la semana y una vez al mes. Y esos Onyx, aquí tenemos mucha ayuda y cosas así, y Baruch Hashem por eso, pero ya no era mucha ayuda. Allá era un grupo como de 5 personas, donde teníamos que ir a recoger toda la basura, limpiar todos los plastos, secarlos, cosas así. Era bastante trabajo, definitivamente era bastante. Pero ¿saben qué? En ese momento yo lo hice. Y le doy la gracia al Padre también por eso. Porque en ese momento, eso era lo que yo necesitaba aprender en mi vida. No era el tiempo de estar haciendo cosas porque el Padre no me había llamado en ese momento. ¿Qué pasa? Fast forward 3 años, pasó un revuelo en esa congregación, un montón de problemas que ocurrieron. Nosotros, el Padre me dice, tienes que regresar para Austin, para tu trabajo, porque trabajas de la casa, y yo regreso. Los pastores de esa congregación, en ese momento, no querían que me fuera. Era como que, no, pero ¿tú estás seguro que el Padre te está diciendo que te vayas? ¿Tú estás seguro? ¿Sabes qué? Honestamente sí. Lo tengo que hacer. Pero le doy las gracias al Padre. Hoy en día tenemos una buena relación. Pero en ese momento, Él me enseñó algo que yo tenía que aprender. Y en ese momento de mi vida, era, siéntate y sigue donde yo te mande. Ahora, hoy en día, pues definitivamente, Baruch Hashem, tengo el privilegio de poder enseñar. Que eso en sí es sumamente estresante. Sumamente estresante. Pero Baruch Hashem, que el Padre nos ayuda. Por muchas razones. En este caso, vemos este proceso de lo que está ocurriendo. ¿Verdad? Vemos que empieza de dónde? De adentro hacia afuera. En su sabiduría y la inteligencia y conocimiento, ellos empiezan de una manera específica. ¿Por qué no empezar con las afuera? Eso lo vemos en Nehemías. Cuando regresan, ¿empiezan de dónde? Empiezan a hacer las murallas. ¿Verdad? Algo bastante común. Cada vez que se levantaban ciudades y cosas así en los tiempos antiguos, ¿qué era lo primero que hacían? Murallas. ¿Por qué? Para tener algo de protección contra diferentes ataques. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con Nehemías. En ese tiempo tenía que hacer la pared. ¿Para qué? Para proteger de los ataques que ocurrían en ese tiempo. Pero en este caso no. En este caso eso fue de lo último que ocurrió. Uno puede decir muchas razones. Estaban en el desierto. ¿Quién nos va a atacar? No han atacado sus retaguardias cuando iban escapando. Uno puede decir también, pero tú sabes, los que conocen que tienen a Yahuwah Sebaot protegiendo, ¿quién nos vaya a atacar? Los atacaron como quieran. Egipto los atacó. Egipto dio las 10 plagas. Y con todo eso decidieron atacarlos. Los amalecitas los atacaron en la retaguardia. Y la razón que yo pienso que definitivamente en este ejemplo específico el Padre está haciendo eso es porque en el día de hoy, y el día de hoy no es físico, sino en los tiempos que vivimos, porque conocemos que la palabra del Padre es eterna. No es limitado por el tiempo, me han escuchado decirlo mucho tiempo. Su palabra menos. Y aún leyendo ciertas parashas, pues ciertas parashas son difíciles. De realmente coger alguna vez el mensaje o algo así, algunas son más difíciles que otras. Yo me acuerdo que en una día que estaba enseñando a los jóvenes, estábamos leyendo las plagas. Era la parasha de las plagas. Y yo decía a los jóvenes, los que no conocen, lo estamos diciendo a los jóvenes, decimos, vamos a leer la parasha. Y yo solamente quiero que me diga una cosa. Sácame una cosa de la parasha que tú puedas aplicar a tu propia vida.
¿Por qué? Una razón bien simple. Para que ellos se puedan identificar con la palabra. Que no lo lean como algo historial, sino que es eterno. Pero leyendo esa palabra, yo estaba con que esto está difícil. Y se lo dije al principio, esto es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque lo que el Padre está diciendo es, tiene tu vara, boom. Tiene tu vara, cae esta plaga. Tiene tu vara, cae esta plaga. Déjame ir a mi pueblo, déjame ir a mi pueblo. Y sí, definitivamente en el caso mío, yo puedo sacar algo. Yo llevo muchos años de mi vida estudiando. En el caso de los jóvenes, unas veces es un poquito más difícil. Y en esa le hice un poquito de break, le dije, como esta es más difícil de normal, sácame una pregunta. Le doy con una pregunta. Hágame una pregunta de la para allá, y entonces eso contamos. Y entonces pues hacemos lo que hacemos después de eso. De la misma manera, en esta para allá, allá. 1 Corintios 3:16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que el espíritu de Elohim habita en nosotros? Si alguno destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque el templo de Elohim es santo, y eso es lo que vosotros sois. ¿Qué somos? ¿El templo? Lo hemos escuchado. En los diferentes bandos siempre lo hemos escuchado. Ahora, si nos ponemos la gorra, en este caso de Rav Shaul, Pablo, que fue el que escribió Corintios, ¿ustedes creen que el sacar este ejemplo del templo específico es porque a Rav Shaul le dio hacer una comparación y le vino de la nada? No, Rav Shaul, que estudió a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo, como se llamaba, y encima de eso, cuando tiene el encuentro con Mashiach, los comentaristas dicen que se va por 3 años a estudiar. Yo le digo, si alguien no tiene que irse a 3 años a estudiar, sería él. Pero él, sabiendo que en este momento, en la revelación que tiene, hay algo diferente va a ocurrir, él se va 3 años a estudiar. Antes de, como que, empezar a ejercer el llamado que el Padre había puesto sobre él. ¿Y por qué? Porque un fariseo de los fariseos iba a ir a los gentiles a llevarle el mensaje. Que eso, para un fariseo, lo que hemos estudiado, es una blasfemia. ¿Cómo es que tú vas a llevar esta Torah santa a los gentiles? Esa es la mentalidad de muchos de ellos. Pero no, él va y hace esta comparación. Entonces, sacando esto de sabéis que sois templo de Elohim, me puse a pensar. Empieza con las cortinas de afuera y la estructura. Si uno va y coge eso y empieza entonces, estamos hablando de la parte del tabernáculo, aplicarlo en nuestras vidas, preparando la cubierta y la estructura de tu propia vida. Y eso lo vemos en diferentes aspectos de nuestro caminar. Cuando uno viene a la fe de Mashiach por primera vez, ¿uno qué tiene que hacer? Uno no se va a enseñar. Uno no se va como que sí. Hay muchos que entran con un favor y que como que yo tengo que compartirle esto a todas estas personas porque realmente quiero, y Baruch Hashem por eso. Y las personas no ven. Pero ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir un cambio en su propia vida. Y no solamente en eso. Lo hemos visto cuando también veremos el caminar de la fe mesiánica. Prácticamente volvimos a pasar por lo mismo. Lo único es que tenemos que otro paso, otra manera, pero estamos ocurriendo lo mismo. Carlos lo ha dicho al principio, cuando él comparte con nosotros, se hizo difícil, ¿verdad, Carlos? Y todavía sigue un poco difícil, ¿verdad, Carlos? Y es difícil. O sea, a mí no me tomó, yo me tardé años. Entendí lo que era el Shabbat, pero me tardé años a poder llegar al momento como decir, para, cógete el break. Y cuando yo llegué a ese momento, ahora es una delicia. Ahora se acaba el Shabbat y ya estoy
próximo Shabbat, let's go. Pero al principio, ¿era así? No. ¿Por qué? Vimos una cultura que eso es sumamente raro. Yo me acuerdo, le compartí a Carlos creciendo los sábados en casa. Eso era limpiar todo. Y los que conocen todo es un absoluto. Lo digo, todo en casa. Hasta las marquesinas. Los que conocen la marquesina es un garage, ¿verdad? Un garaje. Pero en Puerto Rico son hechos de losetas. Losetas de caminar. Y eso era coger la manguera y darle cloro hasta la marquesina. Donde duermen los carros. No dormimos nosotros. Los carros. Y pasarle la manguera y limpiar y pasarle squishy, porque no se puede quedar agua tampoco. Sacarle todo el agua. Para entonces empezar a limpiar adentro. O si no empezábamos adentro, terminábamos afuera. Eso sí dice. Y así son. La mayoría de todas las tías mías son así. La mayoría. Yo tengo una tía que eso es, yo creo que ella toma cloro. Llega el sábado y ella se pone a limpiar. Y esa casa tú entras y te da ese olor a cloro que quedas en otro mundo. Por si acaso, esa es mi tía Manuel. Pero es así. Y el domingo íbamos para la casa, íbamos para la iglesia, pasábamos un tiempo así, nos regresábamos para casa. Lo que no se terminó el sábado lo teníamos que terminar el domingo, porque el lunes empiezan las clases, el trabajo. ¿Qué eso era? Y yo le doy las gracias a mami, porque definitivamente, y yo sé que Sadito también le da las gracias a mami, porque ahora en el día yo llego en casa y me empieza a dar un touch. Y me empieza a dar switch. Y los nenes ya saben, porque me paro y empiezo a recoger, y empiezo esto, y los nenes ya saben, y tú los ves detrás de mí que empiezan a ¿qué? A recoger también. Tú sabes, porque ya saben que si veo algo fuera de sitio, los voy a mandar. Pero era un proceso, ¿verdad? Y lo mismo ocurre también en los hogares. Muchas veces lo hemos visto, tristemente, pero muchas veces lo hemos visto. Pastores de toda su vida. Pastores de toda su vida. Toda su vida. Y su familia es un desastre. Y muchas veces tú lo ves cuando los hijos hablan tú hablas con los hijos y cosas así. Y dicen, no, porque el que está allí parado no es el papá de mi casa. No es la mamá de mi casa. Mi casa es totalmente diferente. Por eso es que yo digo, cuando empieza el tabernáculo, esa primera casa, esa primera casa donde Adonai empieza de nuevo a tener esa conexión con su creación, con su pueblo, empieza de una manera específica. Pues entonces sigue con el velo, cortina de entrada, arca y propiciatorio, separando tu intimidad con el Eterno donde Él y tú estás. Porque si lo tomamos en el caso de hogar, ¿verdad? Padre casado, padre de hogar. Si mi relación con el padre no está bien, mi hogar va a sufrir. Es la realidad. Empieza conmigo. Si la relación con mi hogar, ¿cómo yo voy a esperar entonces que mi relación con mi esposa y mis hijos esté bien? ¿Por qué? Hay que tener esa distinción, hay que tener esa separación. Podemos entonces, en este caso, también empieza la cortina del lugar santo y el velo del lugar santísimo. De la misma manera lo vemos donde quiera que estemos. En nuestro caminar, cuando venimos a la fe, cuando venimos a la fe mesiánica, es lo mismo. Hay un proceso que tenemos que ir por cada uno de nosotros. En caso de situación, y puede ser todas en situaciones personales, hay un proceso que tenemos que ir. Y muchas veces eso empieza en cómo yo voy a actuar a la situación, cómo yo voy a buscar del Padre en la situación. Porque muchas veces cosas se ocurren y ¿qué salimos? Salimos cayendo para el atrio inmediatamente, pero no hemos pasado por el proceso que tenemos que pasar adentro antes de poder salir al atrio.
Sigue con la mesa de pan, la menorá, el altar de incienso, aceite puro, incienso. Cuando uno ya pasa por ese proceso, está entonces haciendo un refinamiento, y para tener perdón, de tu vida. ¿Por qué? Terminaste con ese proceso íntimo con el Padre. Y no es que terminaste que no lo tengo que volver a hacer. Pero en ese momento, en esa situación, en ese proceso, lo terminaste. Y ahora estás moviéndote hacia qué? Hacia el próximo paso. ¿Dónde está la comida? En este caso, los levitas. ¿Dónde está la luz? Ahora podemos empezar. Yeshua dijo que soy el pan de vida. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Pero eso fue. Estamos hablando de Yeshua, que ya tenía esa intimidad con el Padre. Cuando Él dice, Padre, enséñale a ser uno, como tú y yo somos uno. Altar de bronce, lavacro, atrio, entrada del atrio y estacas. Cuando entonces uno termina con ese proceso, es que entonces uno puede empezar a ejercer el rol y el llamado que el Padre ha puesto en la vida de cada uno. Regreso a mi ejemplo de Rav Shaul. De nuevo, Rav Shaul, Pablo, ¿por qué tener que separarse por un tiempo? Sea 1 año, 2 años, 3 años, sea que sea. ¿A qué? A prepararse. Porque hoy en día leemos las cartas de Pablo y terminamos confundidos. Con las cartas de Pablo hay un montón de denominaciones que han ocurrido, específicamente por sus cartas. Pero él se separó. Tuvo ese tiempo y ese proceso antes de que, antes de salir del atrio, para poder llevar el mensaje que el Padre había puesto en él. Y por eso hay un versículo que a mí siempre me gusta, dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre nosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén era la capital, eso lo conocemos. Judea, si se acuerdan la semana pasada cuando el Señor del reino del norte y el reino del sur, reino del sur. Samaria, capital, eventualmente de qué? Del reino del norte. Y hasta los confines de la tierra. Bastante claro. Este es Yeshua. Y le dice dónde empezar. En Jerusalén. Y le dice el segundo paso. En Judea. Y le dice el tercer paso. En Samaria. Y el cuarto, hasta los confines de la tierra. Aquí no está Pablo todavía. Este es Yeshua, en este caso con 11 discípulos. Porque Judá se había muerto o se había matado ya para este tiempo, o definitivamente no era parte de los 12 ya para este tiempo. Entonces le está dando esto a los 11 discípulos que quedan en ese momento. Y ellos hacen exactamente eso. Ellos empiezan en Jerusalén. Siguen las instrucciones del maestro, Judea y Samaria. Y hasta los confines de la tierra. ¿Quién fue el que hizo hasta los confines de la tierra? No fueron los 11. Sigue en piedra con Pedro y va y visita al romano. Pero de los confines de la tierra fue Rav Shaul. Y hasta el día de hoy eso sigue. Pero había un proceso. No empezó, no dijo primero hasta los confines de la tierra. Y la otra instrucción que él le dice a los discípulos, cuando él está caminando a la tierra, dice, vayan a esta ciudad, vayan a esta ciudad, y la ciudad que no te acepten, que sacudan las sandalias. Y en otras palabras, no te preocupes que yo me encargo de ellos. No aceptaron el mensaje, tú hiciste lo que yo te llamé a hacer, eso fue una decisión de ellos, yo me encargo. Pero era un proceso. Traigo el ejemplo de nuevo de otros pastores sumamente famosos y cosas así, que sus hogares están hechos completamente, más o menos, por palabra elocuente,
basura. ¿Por qué? Empiezan en los confines de la tierra y se olvidan de su Jerusalén en Judea. ¿De qué me vale a mí llevar un mensaje a millones de personas cuando mi propia esposa, mis propios hijos no pueden mantener un buen testimonio de mi vida? ¿Qué eso va a ocurrir? Muchos, cuando salga a la luz la cosa, porque recuerden, el juicio empieza en la casa. Y la casa es de los que enseñan la palabra de Dios. Esas cosas van a salir a la luz. Y lo hemos visto en el último año. Pastores de congregaciones masivas, uno tras otro, han caído ¿qué? En el pecado. Han salido cosas a la luz que hicieron hace años. Ahora, y yo honestamente mi opinión es, eso es que el Padre realmente está preparándonos para lo que viene. Pero el Padre en su misericordia, gracia y favor no va a juzgar a los que no creen en Él sin primero empezar en la inclusión que Él mismo dio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín de la tierra. Y lo vemos, lo estamos viendo. ¿Y qué pasa con estos pastores? Conozco una persona bien cercana, cuando explotó algo específico de un pastor, fue un poco, como decimos en Puerto Rico, jamaqueado. ¿Por qué? Porque viene lo que ocurre y dicen, si esta persona que lleva años y años enseñando y cosas así, ¿qué? Es una hipócrita. No puede decir eso. Honestamente uno lo sabe y yo no estoy diciendo que sea el caso. Aquí uno no conoce todos los detalles. El Padre sí, eso quiere que va a juzgar. Pero ¿qué pasa? Las que salen afectadas son las ovejas. Las personas que han seguido. Esas son las personas que terminan siendo afectadas. Muchos también del movimiento que si bendices, si das tu diezmo y ofrendas, tu vida va a ser bendecida. Muchos fueron cogidos por ese mensaje. Muchos sufrieron por ese mensaje. Y hoy en día no creen nada. ¿Por qué? Porque escucharon a un pastor con un mensaje bien equivocado y salieron afectados. Yo escuché a un pastor, y eso cuando yo le dije, Baruch Hashem, él dijo en su congregación, si tú eres pobre y tienes necesidad, no traigas el diezmo. Si tú quieres dar una ofrenda o algo, Baruch Hashem, yo no te voy a pedir eso, yo no te voy a requerir. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Y muchas personas lo van y lo dan en obediencia y dicen Baruch Hashem y cosas así. Pero ¿cuántos pastores van a decirle eso a su congregación hoy en día? No muchos, bien pocos. Muchos lo requieren. Pero eso es ese mensaje. ¿Por qué? Porque la situación de cada familia es individual. Uno no la conoce. Y uno tiene que tener cuidado con las cargas que uno pone sobre las ovejas. Porque de nuevo regreso. El que está enseñando, Rav Shaul lo dice, el doble juicio. Por eso para ese y enseñar no es nada que tomar a la ligera. Porque es algo que realmente afecta ¿qué? La vida de personas. Específicamente la relación que tienen o que van a tener con el Padre. Y yo soy de los unos que yo no me quiero meter entre medio de eso. Porque digan, no, él dijo, definitivamente lo dije. Perdona. Y entonces, cierro entonces con esto. Vimos, como decimos, cuando él empieza la construcción del templo, es de adentro hacia afuera.
Cuando el tabernáculo está en pie, ¿cómo es el proceso? Ya terminó, ya ha sido sacrificado, ha sido separado. Empieza afuera para adentro. Y encima de eso, cuando ya está terminado, no todo el mundo puede entrar de afuera para adentro. Y aún más, en el lugar santo, como lo conocemos muy, en el lugar santísimo, como lo conocemos muy bien, en este tiempo, una persona, una vez al año puede entrar. En este caso, el sumo sacerdote en Yom Kippur. Fuera de ahí, nada. Como todo, en la palabra, es un ciclo. Lo vemos y lo pueden buscar hasta el detalle más simple, que el anillo es un círculo, hasta el proceso es un ciclo. No hay un fin, no hay un principio, sino es cada vez. En la vida de cada uno, en todo proceso, cada vez. Como mencionaba, cuando uno empieza en algo nuevo, o cuando entra en un nuevo proceso, empezar de dentro hacia afuera. Por lo menos debería. De dentro hacia afuera. Cuando pase ese proceso, actualmente, ahora entonces puedo ir de afuera hacia adentro. ¿Qué significa eso? Pero Shaul lo menciona. Cuando dice, denle gracias al Padre, cuando pasan por diversas pruebas, situaciones, lo que sea. ¿Por qué? Funciona como un testimonio, una consolación o algo para tu hermano o tu hermana, que puede ser que esté pasando por lo mismo o eventualmente pasando por lo mismo. La diferencia es que en este momento entiendes el proceso que el Padre te puso. Y ahora puedes ayudar a tu prójimo, a tu prójima en el mismo proceso. Porque somos un cuerpo. Todos nosotros estamos en esto juntos. No somos individuales, es un cuerpo con una meta. La meta, como dice Bernet también, ser una luz perpetua. Donde quiera que estemos. Aquí, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en las afueras, en los fines de la tierra, fuera del atrio. Porque no es para nuestra gloria tampoco, sino es para la expansión del reino de Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos en su oración. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te damos las gracias, Adonai, por todo lo que haces. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Adonai, porque tú eres bueno, Adonai, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, amado Abba, porque a través de todo, amado Abba, tenemos ese proceso, Adonai, donde tú nos ayudas, amado Abba. Que nos acordemos, amado Abba, en tus detalles, porque tú eres sumamente detallista. Lo vemos en la parasha, especialmente cuando empieza la construcción del tabernáculo. Cuán detallista tú eres. Vemos el proceso que pasa. De esa misma manera, amado Abba, que sea tú, Adonai, en la vida de cada uno de nosotros, ayudándonos, instruyéndonos, dejándonos saber cómo llenaste a Bezalel y a Aholiab de sabiduría, inteligencia y conocimiento, amado Abba, que seas tú llenándonos a cada uno de nosotros para entender, amado Abba, por el orden que nos estás llevando, por el proceso que nos estás llevando, cómo nos estás instruyendo, amado Abba, qué es lo que queramos que hagamos, amado Abba, entendiendo, amado Abba, en el momento de esta vida, amado Abba, a lo que nos has llamado. Porque esto no es para nosotros, amado Abba, esto es para tu gloria, esto es para tu honra. Esto es para que las personas puedan ver, amado Abba, cuán buen Padre tú eres. Que puedan ver, amado Abba, tu amor, tu gracia, tu favor, tu misericordia. Pero también tu instrucción, amado Abba. Y también tu corrección. Porque lo dice que tú corriges al que amas, tú disciplinas al que amas.
Que seas tú, Adonai, ayudándonos a través de todo, amado Abba. En todo momento. En nuestra vida, amado Abba. Entendiendo, amado Abba, que hay una razón. Hay un motivo. Muchas veces no lo vamos a entender en ese momento. Pero en tu gracia y favor nos dejará saber. Y te damos las gracias por eso, amado Abba. Bendecimos tu santo y glorioso nombre. En este momento, en nombre de Yeshua, Hamashiach.